¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, padre Tomás, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿De dónde nos...? Sí, Soy de Argentina, lo escucho con un poquito de delay. Soy de Argentina, sí. padre. De Argentina. ¿Qué parte de Argentina? Bueno, actualmente estoy en Buenos Aires, pero soy del norte, de Santiago del Estero, donde hace mucho calor. En esa zona. Santiago del Estero. Bueno, dígame, ¿en qué puedo ayudarlo? Sí, mire, quería comentarle más o menos, a ver, quería escuchar su opinión. Yo soy cristiano evangélico para identificarme y somos de la línea, digamos, sola escritura, ¿no? Y tuve el privilegio de poder hablar con chicos de canales católicos que usted conoce, como Santi Alarcón, pude hablar con Lautaro de la Verdad Católica, eh, con varios chicos que pudimos charlar lindo, la verdad, pero la verdad que quería escucharlo a usted. Hay una duda que tengo, no una duda, sino, ¿cómo llamarle? Un espacio que no puedo llenar y eso es lo que me tiene mal para poder tratar de entenderlo. Y la pregunta es la siguiente, a ver si usted me puede ayudar en la respuesta. Sí, Nosotros al ser sola escritura, ¿verdad? Nos aferramos y tenemos la Biblia como última autoridad, con lo que está plasmado en forma inspirada, en forma inerrante, ¿verdad? sí. Concordamos, no estamos hablando de que quién hizo la Biblia, sino que concordamos en la línea católica protestante de que la Biblia es inspirada. Al aferrarnos a ello, Padre Tomás, lo que me llama la atención nadie me supo, digamos, llenar ese espacio es con respecto a qué pasó con la inspiración que quedó en Juan, digamos, en el último de los apóstoles, el último en morir, ¿verdad? Donde se cerró el canon. ¿Qué pasó con ese mensaje apostólico que después, a partir después de Juan, después del siglo I, comenzó a llamar, digamos, los discípulos de los discípulos, llamémoslo en este caso, hablo de San Ignacio, ¿verdad? Que creo que fue el primero ¿qué le parece a usted? ¿Por qué le puede haber pasado que ellos enseñaron otras cosas o cosas que no están escritas en los primeros apóstoles? Por ejemplo, el tema de la Eucaristía, que es un tema que siempre estamos, no digo debatiendo, sino charlando, porque no me gusta debatir, porque siempre se Sí. pelean y no puede tener una conversación para sacarse la duda, ¿no? Nosotros lo tomamos, bueno, Juan 6, que no es en forma literal y esas discusiones que tenemos siempre. Pero la pregunta, voy más allá al principio. ¿Qué opina usted? ¿Por qué, en este caso, San Ignacio, tomándolo de ejemplo, él puede haber enseñado algo diferente o algo que no digo diferente, que no haya sido enseñado explícitamente por alguno de los apóstoles? Llámese Bueno, Pedro, sí. llámese Juan. Yo no creo que Sí, haya lo escucho. predicado algo de... yo no creo que haya predicado algo distinto. Yo creo que ellos interpretaron mejor a los apóstoles que todos nosotros, ¿no? Porque eran los discípulos directos. Es decir, si uno realmente quiere entender la Biblia, uno tiene que justamente ver a los santos padres y sobre todo aquellos que, como San Ignacio de Antioquía, como el mismo San Dionisio Areopagita, o sea, ellos mismos fueron discípulos directos. Entonces yo no diría que ellos están predicando cosas no apostólicas, pero también hay que acordarse de Juan 21-25, que ahí justamente el mismo Juan dice: muchas cosas Cristo dijo e hizo que no están contenidas en este libro, sino que solamente se escribieron aquellas necesarias para que ustedes crean. Pero el mismo Juan dice, ¿no? Si realmente se pusieran todas por escrito, no alcanzaría el mundo entero para todos los libros que se podrían escribir. Y después, con respecto a la Eucaristía, el discurso eucarístico, si uno lo lee en griego, por ejemplo, la palabra que está utilizando Jesucristo cuando él dice quien no come mi cuerpo, está utilizando la palabra estío, que literalmente significa masticar, o sea, masticar, trillar, ¿no? Y digamos, así lo entendieron en su momento los discípulos, y digamos, los discípulos lo abandonaron, menos los 12 apóstoles, ¿no? Pero muchísimos discípulos lo dejaron de seguirlo porque justamente interpretaron eso como canibalismo en su momento. Entonces, no, yo no creería, mi punto de vista es que en realidad los santos padres entendieron
digamos, bien a los apóstoles. Por ahí somos nosotros los que no los entendemos bien, pero ellos predicaron una doctrina apostólica. Pero me parece que el tema de sola escritura, más allá de que no vamos a discutir eso, a menos que usted quiera, digo, pero el tema de sola escritura... nada más esa es la pregunta. A mí me parece que es importante simplemente remarcar esto. Tanto usted como yo creemos que la Biblia es palabra de Dios, ciertamente, ¿no? Pero lo creemos por motivos distintos. Hasta ahí me freno, ¿no? Entonces, por ese motivo, digamos, tenemos que definir ese temita, ¿no? Es un temita que se tiene que definir, porque de lo contrario, cuando uno, por ejemplo, interpreta la Biblia, siempre va a tener divergencias, o sea, siempre va a haber una interpretación por aquí, otra interpretación por allá, ¿no? Entonces, por eso el tema de sola escritura es un tema que se tiene que definir de alguna manera. Pero esta es mi explicación a su pregunta concreta sobre la Eucaristía. Sí, a ver, ahí cuando usted nombró Juan 21 recién, yo estoy de acuerdo, ¿verdad?, con lo que decía ahí, que no todo se escribió. Pero si no mal recuerdo, en el capítulo, unos versículos antes del capítulo 20, dice que lo que sí se escribió, no dice suficiente, pero dice se escribió para confirmar, digamos, lo que en ese momento se necesitaba explicar, que era que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Que las pruebas que estaban escritas eran como suficientes para demostrar lo que se quería decir. Y que si bien creo yo que como sola escritura hay cosas que no quedaron escritas, creo que, bueno, son dentro del silencio de Dios que quizás Dios no las consideró, digamos, determinantes como necesarias como para entenderlas o creerlas, porque quizás no hubieran sido relevantes, suficiente con lo que estaba escrito. Eso es lo que yo le digo. Y con respecto a la Eucaristía, según la interpretación de sola escritura, es de que ahí usted tiene razón cuando me dice del griego, de que masticar, bueno, eso lo tomamos dentro de su contexto, porque en los versículos anteriores del 6 también dice que ahí Jesús habla explícitamente de que cree en mí tiene vida eterna, y está hablando de la íntima comunión, y esa expresión que dio Jesús de comer o masticarlo, estaba hablando de una íntima comunión con él, ¿verdad? Como del Antiguo Testamento, de Isaías, de comer la palabra de Dios, de masticarla, de discernirla, y de intimar en el contexto de lo que era la fe en Cristo como el pan de vida eterna que era venido del cielo. Pero yo, no hay duda sobre eso, Padre Tomás, y yo no tengo problema en llamarlo Padre, quiero que sepa que respeto sus vestiduras. Muchas gracias por el respeto. No, el tema está que el texto eucarístico, Cristo, no, más bien dicho, en el momento cuando le pidieron explicaciones, cuando dijeron cómo este hombre va a darnos a comer su carne, por ejemplo, él redobló la... Claro. Sí, no, pero él redobló la apuesta. O sea, él no es que dijo, no, interprétenme espiritualmente. Él redobló la apuesta. Él dijo, si ustedes no comen mi cuerpo y no comen mi carne, no tendrán vida eterna. Ahí está el punto, ¿no? O sea, Cristo no es que agarró, y es más, cuando se fueron, le dijo a los apóstoles, si quieren ir ustedes también. O sea, me parece que es demasiado claro el texto como para andar interpretando ahí, ¿no? Pero igualmente, después, con lo otro que usted decía, se presenta el asunto de, bueno, ¿qué es lo que realmente se tenía que escribir para que quede todo cerrado, ¿no? Porque ahí está el punto. Si mientras el Evangelio de San Juan se escribió en una determinada época, y por ejemplo, cuando se escribió la carta a los romanos era el año 60, y no estaba escrito el Apocalipsis, no estaba escrito... Y después, por ejemplo, no sé, el mismo San Atanasio veía como libro inspirado la epístola de Jeremías o cosas por el estilo, ¿no? Y lo mismo había, por ejemplo, otros santos padres que, por ejemplo, veían como inspirado libros del pastor de Hermas. Entonces, el punto es el siguiente con tema de sola escritura. Lo concreto es que realmente la inspiración está, pero la decidió alguien, digamos, la decidió Dios, estoy de acuerdo, ¿no? Pero la decidió Dios a través de alguien, no solamente haciendo, no es que cayó del cielo la inspiración y directamente apareció la escritura, ¿no? Hubo una iglesia que dijo, bueno, estos libros sí, estos libros no, estos libros sí, estos libros no, pero igualmente yo creo que es un asunto que entiendo que el evangélico le cuesta entenderlo, yo eso lo entiendo porque de hecho he hablado con muchísimos evangélicos, pero ahí está la clave, ¿no? Porque
sino es como que muchas veces uno habla con un pentecostal, uno habla con un testigo de Jehová y cada uno tiene su interpretación. Ahí está el punto. Entonces uno dice, ¿cuál es la interpretación justa, no? Pero yo le agradezco el respeto ante todo y sepa que, bueno, que a mí me gusta hablar con gente respetuosa. Usted está dando ejemplo acá en este canal, no ha hecho como otros que han entrado y así que se está comportando como un verdadero cristiano y se lo agradezco. Hasta ahora vamos bien. Sí, sí. Sí, no, yo le digo, padre, lo escucho también a usted que habló con muchachos Carlos Blanco, esa noche, se desmadró todo y se fue por la rama. El tema es ese. Yo, resumiéndolo poco, porque tampoco quiero quitarle mucho tiempo y se ve que puede haber gente. Debemos apoyarnos entonces, digamos así, ¿no? Al ser la escritura me aferro a lo inspirado, perfecto. Debemos aferrarnos a lo que estos padres de la iglesia interpretaron así, al saber de que digamos que no fueron, o sea, sabemos que no están inspirados, sí guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero a través de lo que está escrito. Ahora, ¿cómo hago yo para confiar en el tema de que empezaron a hacer, por ejemplo, yo le hago un resumen, una ensalada respecto por la Eucaristía, después el tema de María, aunque con María yo tengo un lugar en mi corazón especial con María, pero con respecto a lo que se enseña sobre ella, ¿no? Sobre la Asunción y todo lo que nos peleamos siempre. El tema es ese, ¿cómo aferrarnos a lo que no enseñaron, no está registrado en la iglesia original que fue inspirada? Y cómo aferrarnos a, como usted me decía, a los discípulos que debemos confiar en ellos. Ahí donde está ese conflicto que no podemos, al ser solo la escritura, bueno, el catolicismo tiene la tradición y el magisterio. Creo que es una forma perdón la expresión, quizás es una forma humana de querer llenar un espacio, pero no sé, creo que usted me dé su opinión. ¿Qué le parece? Yo la verdad que prefiero, no es que necesariamente confío en los santos padres 100%, también confío en los santos padres, obviamente, ¿no? Pero yo confío en la iglesia porque fue la que formó el canon tal cual lo tenemos ahora, en el sínodo de Roma 382, lo mismo, por ejemplo, confío en el concilio de Cartago 397, en el concilio de Hipona. Para mí, digamos, la que justamente como dice la escritura, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y acá hay un tema. No estamos diciendo que la Biblia no sea palabra de Dios. Eso no lo estamos diciendo porque todo lo contrario, tanto usted como yo, por ejemplo, el otro día en Twitter una persona me atacó la Biblia y yo le salté a la yugular. Es decir, si alguien me dice que la Biblia es un cuentito, que la Biblia es un cuento de hadas, yo la voy a defender con toda mi garra, ¿no? Pero justamente lo que pienso es que así como Dios inspiró a Juan, que era un hombre falible, para, por ejemplo, escribir el Evangelio de San Juan y para escribir, digamos, el Apocalipsis, ¿no? Y así como Dios inspiró a Marcos y los inspiró a Pablo, eran todos hombres falibles, ¿no? Hombres falibles que al fin y al cabo Dios los usó como instrumentos para poder escribir la Escritura. Lo mismo yo pienso que Dios dejó a la iglesia para que tengamos la interpretación justa desde ese punto de vista, ¿no? Entonces yo por eso me aferro a lo que diga la iglesia. Y obvio, la iglesia no definió dogmas. Por ejemplo, lo que yo le decía una vez a Edgar Pacheco, que fuera del debate hablamos del tema, no lo hablamos, no estoy hablando del debate en cuanto a tal, sino fuera del debate. Yo le decía, los dogmas son muy poquitos en realidad, ¿no? Yo cuando me junto acá con mis amigos protestantes, hay un montón de temas que está tan abierta la interpretación de la escritura que la iglesia no definió eso, que realmente podemos hasta ayudarnos a interpretar ciertos pasajes oscuros. Por ejemplo, yo con un pastor bautista discutíamos el tema del Apocalipsis, si por ejemplo el anticristo se refería a una institución, si se refería a una persona. El anticristo, según el catolicismo, se refiere a una persona, no a una institución, pero también ese tema está bastante discutido, digamos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ciertamente la iglesia fue inspirada para poder decidir el canon. Ahora, después la iglesia no hace un dogma cuando le parece, ¿no? O sea, que el Papa se levanta hoy, tiene ganas de definir un dogma, la cosa no es así, ¿no? Los dogmas llevan siglos de reflexión teológica y muchas veces es necesario hacer actuar al Espíritu Santo, pero también estar dispuesto a escuchar al Espíritu Santo, ¿no? O sea, son siglos de reflexión. Pero bueno, como para concluir mi idea, ¿no?
yo me aferro al juicio de la Iglesia porque fue la que, digamos, dejó el canon tal cual lo tenemos ahora, en ese sentido, ¿no? Eso no quiere decir que no haya cosas oscuras que se puedan conversar desde ese punto de vista. Sí, ¿sabe cómo, qué le presentaría como un obstáculo o una pequeña traba? O sea, recurriendo a lo inspirado siempre. Recuerda que Pablo le dijo a Timoteo también, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque envaneciéndose algunos pueden llegar a envanecerse, discutir, cada uno armar su propia iglesia, porque en esa época también se luchaba con un montón de falsas doctrinas. Entonces Timoteo, como buen alumno de Pablo, tenía que ser celoso y le dijo, ten cuidado tú mismo por las luchas que vos tienes con la gente que vas a luchar y de la doctrina para que no seas influenciado por las charlatanerías que habla ahí Pablo y con respecto a todas las genealogías y que causaban problemas. Ahora, el inspirado era Pablo, que transmitía el mensaje inspirado a Timoteo. Bueno, Timoteo ya no era el inspirado, ¿verdad? Sí, No era, entonces pero debía tener cuidado. Entonces, ¿no pasa lo mismo con San Ignacio al no ser ellos los inspirados? De que puedan errar algo lo que que no pasa hayan. que, lo que pasa que quien dijo que Pablo estaba inspirado fue la Iglesia. Hasta que la Iglesia no dijo, este libro es inspirado, no se sabía. Ahí está el punto, ¿no? Y después, por ejemplo, lo mismo los santos padres, si uno, por ejemplo, va a San Cipriano, que es del año 200 o cosas por el estilo, ¿no? San Cipriano acá tiene siempre, San Cipriano de Cartago nunca deja de sorprenderme. No todos pensaban así, por eso entre los santos padres hay muchísima. Pero, por ejemplo, San Cipriano dice, hablando de los herejes, que usted hablaba recién de los herejes, ¿no? Dice, cita a justamente San Pablo y dice, es necesario que haya herejías para que se ponga de manifiesto quiénes son los probados entre vosotros. Y San Ignacio, bueno, San Cipriano tiene un montón de así citas sobre el tema de las herejías, pero siguiendo dice lo siguiente, la esposa de Cristo no puede ser adúltera siendo que es inmaculada y pura. Todo el que se separe de la iglesia se une en adúltera, se aleja de las promesas de la iglesia y no alcanzará las recompensas de Cristo quien abandona la iglesia de Cristo. No puede tener a Dios por padre quien no tiene la iglesia como madre. Y uno dice, no está hablando de la iglesia católica, pero sigue diciendo San Cipriano, quien no guarda esta unidad de Pedro va a creer que mantiene la fe. Quien se separa de la cátedra de Pedro sobre la que se fundó la iglesia puede confiar que está en la iglesia. Está hablando acá del Papa, justamente del obispo de Roma, ¿no? Digamos, San Ignacio de Antioquía también decía, donde está Cristo está la iglesia católica. En fin, los santos padres, a lo que voy, ¿no? Ellos ayudaron a definir el canon, ayudaron, pero para que San Pablo esté en el canon tuvo que haber habido una iglesia, por eso estuvo el sínodo de Roma, ahí está el punto. Pero lo Sí, entiendo que es complicado. me cuesta, le digo, soy sincero, me cuesta unir en eso. Pablo escribía también que se cree profeta o maestro, confiese o reconozca que lo que escribo son mandamientos de Dios cuando él escribía. Pero le digo, siempre aferrándonos a lo inspirado. Cuando salimos o entramos en una enseñanza que no está avalada totalmente, es ahí donde me entra, digamos, no la duda, porque ellos obviamente al ver si está teniendo trato directo, obviamente me entienden y entendieron mejor que nosotros, ¿verdad? Pero no es, la orden para todos nosotros es creer en lo inspirado y debo hacer un salto de fe para aferrarme a la enseñanza, en este caso de San Ignacio, fue uno de los primeros, que fue en el año 107, creo que empezó él a hablar sobre la Eucaristía, que fue el primer tema. ¿Usted qué me recomendaría que yo pueda leer? Yo le, sí, yo le recomiendo que ante todo, por ejemplo, si quiere tener una buena lectura, este libro, que son las obras completas de San Cipriano de Cartago, de las obras completas de San Ignacio de Cartago de Gil Tomayo. Ese libro es bueno porque justamente usted pensará que no tiene nada que ver con la escritura, pero acá tiene mucho que ver. San Cipriano habla muchísimo de la escritura, ¿no? No, mire, yo le puedo decir, yo me planteé también otro libro como para seguir con los libros, ¿no? Que me parece, usted puede leer este otro, yo tengo este otro acá, que lo tengo siempre a mano, Los Padres Apostólicos, de Daniel Ruiz Bueno. Después, obviamente, usted acá tiene, por ejemplo, la Didache también está muy buena, la Didache.
Después, por ejemplo, este otro es de Bram Pietro, que son Jesús y las raíces judías de la Eucaristía. Y también, por ejemplo, hay otros libros como, por ejemplo, Patrología de Johannes Fuasten. Yo lo tengo en inglés pero este también es muy bueno. Y después también, esto queda grabado, así que después cuando se acabe el video puede tomar nota. Sí. También está este otro libro que es Historia Eclesiástica, Formación de la Iglesia desde el siglo I al siglo III, de Eusebio de Cesarea. O sea, estos libros son fundamentales para formarse en la historia eclesiástica. Mire, ¿sabe cuál es mi problema? Yo me planteé, por ejemplo, yo le decía el otro día a un hermano, ¿no? A un hermano bautista, le decía lo siguiente. Yo muchas veces, como soy un hombre que estudia, yo me planteé muchas veces si mi iglesia es la verdadera o no. Me lo planteé muchísimas veces. Y es más, yo estuve dispuesto a decir, bueno, si el catolicismo no es verdadero, ¿qué más? ¿No? O sea, yo no quiero estar en una religión falsa. Lo que más quiero realmente es buscar la verdad y realmente buscar la verdad con todo mi corazón. Pero sabe que mientras más estudio, es como que los estudios de los padres me acercan más al catolicismo. Eso es lo que yo le puedo decir, ¿no? Y después hay otro tema, que por ejemplo, eso es lo que hablábamos con otros pastores acá, ¿no? Yo, ¿por qué prefiero creerle a la iglesia que formó el canon, que formó, por ejemplo, el canon bíblico en el 382? Bueno, primero porque realmente, además de que la iglesia fue inspirada, y está en la escritura, la iglesia es columna y fundamento de la verdad, ¿no? Después yo veo que, por ejemplo, no sé, un evangélico dice A, un pentecostal dice Z, un bautista dice H, después, no sé, un luterano dice D. Es como que yo veo que cuando no está la iglesia, que justamente cuando no está la iglesia de Jesucristo, quien nos marca la inspiración bíblica, es como que cada pastor es un papa en su propia iglesia. Entonces nosotros nos preguntamos, pero ¿quién formó el canon? ¿Quién realmente formó la Biblia tal cual la tenemos? Y esa fue la Iglesia Católica, Sínodo de Roma, Cartago y también, por ejemplo, Hipona. Y alguno dirá, bueno, pero no era la Iglesia Católica Romana. Entonces ahí podemos, por ejemplo, meterlo a Clemente de Alejandría, el Papa Clemente, que cuando estaba el apóstol San Juan vivo, fue el Papa Clemente, no el apóstol San Juan, quien mandó al orden a los corintios, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo San Cipriano, año 200, todos son ovejas del sumo pontífice de Roma, dicen en la unidad de la iglesia, ¿no? Y lo mismo San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, en la carta a los romanos, saludo a la iglesia que preside en la caridad, a la iglesia de Roma, estaba hablando el obispo de Roma. Es decir, ya había muchos indicios de que justamente la iglesia romana, primero que el Papa era el sucesor de Pedro y era la que presidía en la caridad a las demás iglesias, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace ser católico, te soy sincero, ¿no? Y después es como que cuando me veo las otras iglesias, veo siempre que están contradiciéndose las unas a las otras y están interpretando la Biblia de un lado, de otro, de este, de lo otro. Entonces uno dice, bueno, hay más confusión que claridad, ¿no? Por ese lado. Sí, sí, yo también veo que hay que reconocer dentro del protestantismo, por llamarlo así, hoy en día cualquiera se llama protestante y cualquiera agarra una Biblia y dice cualquier cosa, eso estamos totalmente de acuerdo, por eso hay tantas divisiones también. Pero bueno, como también opino que la sola escritura soluciona muchos de esos problemas, como lo solucionó antes en la antigüedad también para desechar las herejías y un montón de cosas. Ahora usted me dice, sí, ¿quién es el que interpreta? ¿Quién es la autoridad final? Bueno, en este caso, cuando la Iglesia Católica está bien estructurada y está organizada de tal forma que hay un mismo mensaje en todos, ¿verdad? Ninguno difiere. Pero yo si sigo yendo más arriba, y vuelvo al punto de partida, es como para cerrarle ahí, debo dar un salto de fe, por llamar así, de lo inspirado por un lado y a los primeros padres, de aferrarme a lo que ellos dicen, de aferrarme a lo que ellos aprendieron, aunque no lo tenga escrito explícitamente. Lo que pasa que también, sí, lo que pasa que también en la Biblia, cuando había un problema doctrinal, lo resolvía la iglesia. Por ejemplo, cuando fue el caso de los judaizantes que querían mandar, por ejemplo, a circuncidar, ¿no? Claro.
ahí fue la iglesia quien lo decidió, que primero habló Pedro, fue el primero que habló, y después habló Santiago. Y Santiago dijo, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Y lo mismo, por ejemplo, cuando fue el tema del arrianismo, que se negó la divinidad de Cristo, ¿no? Fue un concilio también aprobado por el Papa, porque ese concilio, el concilio de Nicea, fue aprobado por el obispo de Roma. Fue un concilio realmente quien decidió, bueno, Arrio está equivocado, y la Escritura se interpreta que Cristo es Dios. Pero justamente es necesaria la iglesia para justamente marcar dónde está la inspiración, dónde no está, dónde está el Espíritu Santo, dónde no está. Porque sin la iglesia yo al menos no veo la manera de saber, bueno, cómo la Biblia es palabra de Dios, o por ejemplo, no solamente cómo la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Sino cuál es la recta interpretación de los pasajes más importantes de la Biblia con respecto a la divinidad de Cristo, con respecto al Espíritu Santo. Mire, yo lo que le diría, porque yo entiendo todo lo que usted me está planteando, ¿no? Empiece con este libro y busque sobre todo con este libro de acá, de San Cipriano, y busque De Unitate Ecclesiae, que es la unidad de la iglesia. Ese librito son 30 páginas. Yo creo que ahí, si usted lee eso, puede entender al menos por qué la Iglesia Católica piensa como piensa, ¿no? Desde ese punto de vista. Sí, Después, sí. bueno, todo el tema de sola escritura y todo el tema, por ejemplo, así de la inspiración bíblica, le soy sincero, no es que no estoy dispuesto a aprender, porque justamente yo quiero seguir aprendiendo toda mi vida, ¿no? Pero para mí sola escritura, el principio de sola escritura, por el simple hecho de que uno sin la iglesia no tiene el canon, y tienen, por ejemplo, los 46 libros del Antiguo Testamento ni los 27 del Nuevo, si sin la iglesia no tenemos el canon, por lo tanto, para mí ahí es donde cae el principio de sola escritura, ¿no? Yo admito que la escritura es palabra de Dios, como lo es la tradición también, ¿no? Pero también pienso que Dios dejó a la iglesia para que sea el justo intérprete. Ese es el asunto. Le hago la última pregunta, padre, y no lo molesto más. ¿Usted cree que ahí la inspiración se cortó ahí con Juan, en el último libro de Juan, y quedó ya la palabra plasmada inspirada, o puede haber continuado la inspiración más allá ya de lo escrito? En el sentido Yo como lo para que... declarar, digamos, un dogma. Un Lo dogma en este que caso, no hablando de los dogmas que nos peleamos, sino simplemente arrancamos con San Ignacio, ¿verdad? Que la Eucaristía, lo para no que, entrar lo en que la detalle. iglesia, sí, lo que la iglesia dice es que la revelación estuvo revelada completamente con, digamos, con San Juan, pero no está todavía explicitada. Es decir, no sabemos, no conocemos todo lo que se reveló, ¿no? Y también, digamos, la revelación así escrita es una revelación. También, por ejemplo, en 1 Corintios 11, 1-2, se habla de la tradición, que es justamente la tradición que es la que se tiene que seguir también, que también es palabra de Dios, ¿no? Tanto la revelación escrita como la revelación oral, porque, digamos, están ambas dos juntas, interpretadas por el magisterio de la Iglesia. Pero para responder su pregunta, lo que yo creo es que la revelación fue cerrada con el último apóstol, sí, pero no está completamente explicitada. Y para eso necesitamos un intérprete que es el magisterio, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pero ciertamente, bueno, con el último apóstol se cerró la tradición escrita, no la tradición oral, pero la escrita. Bien, bien. Bueno, le agradezco mucho. Voy a investigar esos libros que que los voy a anotar aquí de los padres de la iglesia. Y bueno, después en otra oportunidad entraré con más preguntas con respecto, no le voy a hacer ahora, le tiro nomás cuando me responda, con respecto a que si la iglesia puede equivocarse o no con respecto a alguna interpretación. Pero eso lo dejamos para la próxima, no se preocupe. Yo le agradezco. Lo dejamos para la próxima. En lo dogmático no, y después en lo no dogmático le contesto en la próxima. Le agradezco mucho la atención y gracias por dejarme expresarme y subir a su canal, Padre Tomás. Sí, usted acá, sepa que acá tiene su lugar, ¿eh? Usted acá siempre es bienvenido, y gracias, mire, le agradezco muchísimo por haberse conectado, me ha dado un ejemplo de escuchar y al mismo tiempo me ha dado un ejemplo de humildad, porque usted es un hombre humilde, al menos en lo que mostró en esta cámara, así que muchísimas gracias.
Sí, Al, somos todos al menos que pecadores, eso muestren lo la cara. sé, Sí, ¿no? sí, la verdad tenemos un corazón dispuesto a acercarnos a la verdad que es Cristo y tratar de vivir la historia maravillosa del Salvador y obviamente ser en su presencia olor grato, como dice la Biblia, ¿no? En el Sí, servicio de nuestra vida. ciertamente. Ojalá todos los hermanos evangélicos y protestantes sean como usted, ¿no? Yo creo que ojalá que, más bien dicho, yo no estoy diciendo que usted sea un santo, no me malinterpreten, no lo soy yo tampoco, pero digo, ojalá podamos tener diálogos así alturados, ¿no? Porque este diálogo, Sí, pues usted me respetó a mí, yo lo respeté a usted, ¿no? Fíjese cómo podemos conversar, aunque no estemos de por acuerdo en supuesto, todo, claro. pero sí, nos podemos conversar y podemos amar al prójimo también. No es un mandamiento, debemos amar al prójimo, exactamente. Bueno, voy a rezar por usted y es bienvenido siempre, Gustavo, y gracias por conectarse, ¿eh? Muchas gracias, Padre, gracias. Chao, chao. Cuando hay un hermano así respetuoso, ¿no? Entonces, para que no quede la respuesta así sin respuesta, la iglesia, digamos, no se puede equivocar en lo dogmático, ciertamente. En lo dogmático no se puede equivocar, ¿no? Y tampoco la iglesia en cuanto tal se equivoca, sino que se equivocan en todo caso los miembros de la iglesia. Ese es el punto. El Papa puede equivocarse cuando no habla ex cátedra, pero no se equivoca cuando habla ex cátedra y no habla ex cátedra todos los días, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto tal la iglesia no se equivoca, sí pueden equivocarse los miembros de la iglesia y sí puede equivocarse el Papa cuando no habla ex cátedra, eso lo podemos decir, ¿no? Y una aclaración, ciertamente que la revelación está revelada, no está explicitada. Con la muerte del último apóstol, la revelación ya está cerrada, pero no está explicitada todavía, ¿no? Y digamos, la tradición oral, que yo dije que no se cortó ahí, no es que no se cortó, sino que, digamos, la tradición oral fue todo lo que los apóstoles le transmitieron de Jesucristo oralmente a sus discípulos, ¿no? Y eso son los primeros 4 siglos que prácticamente la Biblia se transmitió de modo oral, a través de la tradición oral, ¿no? Así que esto es lo que yo le podría responder a Gustavo, pero en las próximas veces que se conecte podremos seguir conversando. ¿Qué tal, sacerdote? ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Me acuerdo de ti, así que ya sé quién eres, pero bueno, terminamos bien la vez pasada. Sí, yo sé. Yo dije, voy a esperar por ahí unas 2 semanas, a ver si puedo. Igual, yo estoy acá trabajando en una cosa de oficina siempre, entonces no es para nada difícil esperar el tiempo, si se llegara a dar o no, porque estoy acá haciendo otras cosas, entonces. Y cuando usted mencionó esto de Alto Shemaín, dije, bueno, es que tenía puesto ese nombre por ahí, pero porque así me dicen, porque guardo el día de reposo. Entonces hay una palabra despectiva que es Shemaín, que no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua ni cosa parecida, pero es despectiva. Entonces de pronto a veces me la pongo por ahí para molestar un poquito, pero no me acordaba que la tenía porque yo uso otra plataforma, porque este es StreamYard, yo uso otra y acá la tenía, pero bueno. Sí, la otra plataforma que usa Santiago Alarcón y que usan los otros a mí no me gusta porque no puedo ver quién entra hasta que no lo tengo acá adentro, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, en cambio con StreamYard puedo ver si la persona tiene la cámara encendida o no, ¿no? Ese es el punto. Es para evitar que se meta gente a hacer, porque una vez casi se mete una persona que quiso hacer una cosa, medio un nudismo ahí, y eso me arruina el live, ¿no? Directamente me pueden bajar el video por esas cosas, así que no lo hice entrar directamente. Bueno, Adolfo, ¿y cómo va todo? Gracias a Dios, bien. Todo bien, gracias a Dios. Todo nítido, luchando, tratando de servir al Señor, luchando como todos en el mundo, como decía el apóstol Pablo, los mismos síntomas tienen todos los hermanos alrededor del mundo. Y bueno, eso al final crea un poquito de esperanza, que no somos los únicos que estamos sufriendo, ¿no? Y bueno, me decidí entrar ya para
poder, quizás si se pudiera conversar un poco. Tengo una pregunta que nace a una aseveración que usted hace. Usted dijo que el Papa no era infalible en todo momento. Sí. En algún video usted lo dice, no tengo el video acá ahorita, pero sí usted lo dice y eso me llamó bastante la atención. Y quisiera saber de eso, ¿no? O sea, si no es infalible en todo momento, ¿cómo sabemos en qué momento sí, en qué momento no? Eso me llama la atención. Porque, dicho sea de paso, yo entiendo que en el protestantismo tenemos el gran problema de tener todos una diferente opinión y eso es algo real, eso yo no lo dudo. Incluso yo, ¿no? Yo guardo las fiestas de Levítico sin el sacrificio de animales, guardo Shabbat, no me circuncido porque definitivamente creo que ese es otro pacto, pero hay muchas cosas que yo en lo personal hago y que los hermanos protestantes de ninguna manera hacen, ¿no? Entonces estoy bien separado de ellos en ese sentido, pero también digo, o sea, si el Papa no es infalible, ¿cómo sé cuándo lo es, no? Eso es lo que me llena de duda. ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo...? ¿No? Voy a empezar respondiéndote por la doctrina católica, pero después en qué estamos basados, más que nada, ¿no? El Pastor Eterno, que es del Concilio Vaticano I, 1870, lo que dice es que el Papa es infalible solamente cuando habla ex cátedra. Y podemos descubrir que habla ex cátedra, por ejemplo, con fórmulas determinantes, como cuando dice yo, con la autoridad de Pedro, en unión con todos los obispos, declaro tal y tal cosa, ¿no? O, por ejemplo, a veces los papas anteriores no la usan tanto los papas actuales, ¿no? Pero los papas anteriores utilizaban fórmulas como, por ejemplo, quien no crea en esta doctrina entra en un naufragio espiritual y está en peligro de condenación, o sea, anatema, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahí uno puede saber que, digamos, que el Papa habló de manera infalible y que definió doctrina, más que nada es eso. Se aplica sobre todo con los dogmas, que son muy poquitos en la Iglesia Católica. Después, bueno, está el magisterio ordinario definitivo, que es cuando más de 100 papas afirman, o más de 100 o muchos papas, no estoy dando un número más así, muchos papas, por ejemplo, afirman la misma doctrina, ¿no? Como el caso de la pena de muerte, ¿no? La pena de muerte fue afirmada por muchísimos papas, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en el mismo texto de Mateo 16, 18, que primero Cristo le dice a Pedro, ni la carne ni la sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Esa cuestión, ¿no? Y después cuando Cristo empieza, por ejemplo, a hablarle a los apóstoles y les dice, bueno, yo voy a morir, yo voy a resucitar, pero tengo que morir, la pasión, la muerte. Ahí Pedro lo toma aparte y le dice, no, Señor, eso nunca sucederá. Y ahí Cristo le dice, va de retro Satán, le dice, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. En el mismo texto está cuando Pedro, que nosotros juzgamos que es el primer papa, en ese primer, digamos, papa estuvo la parte infalible cuando habló no según la carne y la sangre, sino según el Padre que está en los cielos, y después estuvo la parte humana. Y, digamos, siempre ha sido así, ¿no? O sea, el Papa no ha sido infalible en todo, sino que ha sido infalible en determinadas circunstancias. No es infalible en política y no es infalible cuando habla como autor privado o cuando habla en una entrevista así informal con los periodistas, sino en determinadas circunstancias. Y eso no sería nada raro porque, por ejemplo, nosotros creemos que el Evangelio de San Juan es infalible. Y sin embargo, Juan era un ser falible al haberlo escrito, digamos, ¿no? O sea, fue infalible en esa determinada circunstancia, lo mismo que Marcos, lo mismo que Lucas.
lo mismo que todos los evangelistas, ¿no? Entonces, sí, la infalibilidad no está en todo, está en determinadas circunstancias. Eso es lo que enseñamos, ¿no? Ok. Y las otras, o los otros fundamentos, los otros fundamentos de doctrina, moral y conducta que ustedes tienen aparte de la escritura, ¿cuál sería? ¿El magisterio? Sobre todo el magisterio de la Iglesia se refiere al magisterio de los papas en unión con los obispos. Es decir, los obispos que son los sucesores de los apóstoles. Obviamente que el Papa no es que decide, si bien el Papa es aquel que tiene el poder de las llaves, el Papa no es que lo sabe todo. En muchos aspectos necesita la ayuda en cuanto a la cuestión teológica, la ayuda y la investigación de los mismos teólogos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se hace es, se reúnen en concilios, ¿no? Como hubo concilios tantas veces en la Iglesia, y siempre tiene que llevar la firma del Papa, del concilio. Pero aún el concilio puede ser un concilio simplemente ecuménico, puede ser un concilio dogmático. Cuando es un concilio dogmático, es ahí cuando se define doctrina. Pero ciertamente los demás obispos también participan de todo lo que es la investigación teológica. De hecho, gracias a los estudios del mismo Santo Tomás de Aquino, es que se llegó a, por ejemplo, cierta doctrina, como por ejemplo el tema de la pena de muerte, lo analiza muy bien Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Que es el que estudia el tema, y muchos papas para definir doctrina utilizan los escritos de él, por dar un ejemplo, ¿no? Ok, en este caso, el magisterio sí es infalible entonces, porque define doctrina en los concilios no ecuménicos. Ese sí sería infalible entonces. Depende. O sea, el concilio de Arles tuvo que ser cancelado porque justamente no llevaba la firma del Papa, por ejemplo, sino que llevaba simplemente la firma de algunos obispos arrianos, por dar un ejemplo, ¿no? Depende qué tipo de concilio. Lo mismo hubo un concilio, el así llamado concilio cadavérico, que justamente se juzgó a un papa muerto. Bueno, ese concilio fue anulado también. Depende, o sea, cuando realmente las cuestiones disciplinares, por ejemplo, cuando el Papa toma una decisión disciplinar, por dar un ejemplo, el Papa decidió suspenderlo al Padre Pío de Pietrelcina y la suspensión fue injusta porque fue dada a una acusación injusta. Eso no es infalible. El Papa en cuestiones disciplinares puede errar. Lo mismo puede errar en cuestiones políticas. Lo mismo puede errar. Es solamente moral, en, digamos, lo que sería fe y moral. Todo lo demás, el Papa no tiene un título en Harvard, por ejemplo, no es filósofo, no necesariamente es teólogo, podría serlo o no, ¿no? Qué sé yo, no es biólogo, no es ecologista, o sea, es como que, digamos, es un campo muy particular, ¿no? Ahora, hay un montón de cosas en la iglesia que son dogmáticas y un montón de cosas en la iglesia que son opinables, ¿no? Por ejemplo, entre los sacerdotes tenemos miles de discusiones y no nos ponemos de acuerdo. Estamos de acuerdo en los dogmas, ciertamente. Pero qué sé yo, hay sacerdotes que están a favor de la pena de muerte y otros que no. Hay sacerdotes que, por dar un ejemplo, están a favor de la misa tridentina, hay otros que no. Hay sacerdotes también que están a favor de dar la comunión en la mano y otros que no. Es decir, entre nosotros hay 10.000 formas de pensar en todo lo que es opinable, no en lo dogmático, ¿cierto? Bueno, si hay ya un problema en lo dogmático, estaríamos ante alguien que es un hereje, ¿no? O ante alguien que cae en herejía. Pero en lo opinable hay libertad, siempre y cuando esa libertad, digamos, no sea necedad, ¿no? Porque, bueno, ya la necedad es otro tema. Por ejemplo, qué sé yo, la persona que quiera afirmar que 2 más 2 es 5, no hace falta un dogma para eso. O sea, es un necio aquel que afirma que 2 más 2 es 5 y punto final ahí, ¿no? Claro. Bueno, yo espero no moleste con las preguntas, pero No, para nada. yo, yo realmente soy teólogo de profesión, ¿no? Y me mantengo pensando mucho
porque pues realmente para eso estudié y hago lo que puedo. Entonces, si yo quiero ser católico, o sea, si yo me planteo esto, tengo que primero entender las bases, ¿no? O sea, porque por ejemplo, si el magisterio, en este caso, puede anular algo que un papa hizo, siendo que el papa es en algunos momentos infalible, etcétera, la tradición, evidentemente, no sé si para usted la tradición es infalible. Eso también sería interesante saberlo. La tradición, digamos, es parte del depósito de la fe. Sí, la tradición es... hay partes de la tradición, como por ejemplo la transmisión de las Sagradas Escrituras, cuando fueron canonizadas, sobre todo, ¿no? Eso es infalible también. Pero, digamos, lo que te puedo decir al respecto es que está en la misma escritura, que Pedro fue infalible cuando lo confesó como hijo de Dios y después no fue infalible en otros aspectos. De hecho, Pedro también fue corregido por Pablo cuando se fue con los judaizantes, ¿no? Que realmente no quiso estar con los cristianos de la gentilidad por miedo de los judaizantes. Es evidente que el Papa no es infalible en todo, porque de hecho hubo papas que realmente cometieron atrocidades, ¿no? No lo vamos a negar a eso. Hubo papas que realmente hicieron las cosas muy mal. Eso es evidente. Lo que hay que determinar es si el Papa tiene el poder de infalibilidad en algunas circunstancias. Eso es lo que habría que determinar más que nada, ¿no? Y esa es la discusión tanto con los protestantes, tanto con los ortodoxos, ¿no? Pero ciertamente para los católicos la tiene por un simple hecho, ¿no? No solamente por la escritura, sino que si bien, por ejemplo, la Iglesia nunca sacó esto como dogma, la Iglesia no sacaba dogmas por todo. La Iglesia muchas veces había cosas que se creían, que por ejemplo hasta que no había herejes que atacaban esa doctrina, no sacaban dogmas. Por ejemplo, hasta que nadie sacó una herejía contra el dogma del Verbo encarnado, no se tuvo que definir que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, hasta que no estuvieron los arrianos, no se tuvo que definir eso, ¿no? Recién ahí la Iglesia dijo, bueno, acá nos tenemos que poner a definir esto porque está Arrio que está negando la divinidad de Jesucristo. Sí. Sobre el tema de la infalibilidad papal, ya había hablado el Cuarto Concilio de Constantinopla en el siglo VIII, pongámosle, ¿no? Y también ya había hablado, por ejemplo, el Concilio de León, el Concilio de Florencia. Recién, obviamente, que estamos hablando siglo VIII, siglo XIII, bueno, en fin. Recién se canonizó, se sacó el dogma en el siglo XVIII, pero no es que no había realmente ya doctrina al respecto, sino que no había habido un ataque tan frontal como en esa época, como fue el tiempo del iluminismo, el tiempo del racionalismo, ¿no? Entonces, bueno, la Iglesia va sacando, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica es que la revelación ya está toda revelada, o sea, ya el depósito de la fe está dado, pero no está explicitada todavía. Entonces el Espíritu Santo la va explicitando poco a poco. Por ejemplo, los primeros cristianos no sabían que se tenían que separar del judaísmo al inicio, no lo sabían. De hecho, hasta que no sabían que tenían que dejar de circuncidar a los que venían del mundo pagano, ¿no? Hasta que el Espíritu Santo se los reveló. Entonces, bueno, el Espíritu Santo poco a poco los va guiando y está todo revelado, pero después no está explicitado. Ahora, para concluir, lo que preguntabas por ejemplo, lo que preguntabas bueno, ¿cómo para hacerme católico, cómo sé cuándo el Papa es infalible y cuándo el Papa no es infalible? Hay que leer la Pastor Eterno, que ahí está la guía de todo eso. Es el mismo documento que sacó el dogma de la infalibilidad papal, ¿no? Y ahí lo que dice es en determinadas circunstancias, o sea, cuando el Papa tiene realmente intención de hablar ex cátedra, que no es siempre, o sea, no es que el Papa siempre tiene esa intención de definir una doctrina, ¿no? ¿Cómo? O sea, para entender. Mm. No voy a la palabra de Dios
a ver, a buscar algo textual o explícito, implícito, alguna inferencia, sino que tengo que ir a un documento que dice que el Papa es infalible en ciertas ocasiones y ese mismo documento me dice a mí cómo reconocerlo. Eso es lo que le entendí. No, todo dogma está basado directa o indirectamente tanto en la escritura como en la tradición. O sea, para nosotros no es solamente la escritura, sino también la tradición de la Iglesia. Y, por ejemplo, nos basamos en la tradición porque en la escritura misma había una tradición. Eso está, por ejemplo, bien claro en 2 Tesalonicenses 3:6, por ejemplo, ahí dice que hay que alejarse de todo hermano que ande, digamos, un poquito perdido y no según la tradición de los apóstoles, ¿no? Entonces, ciertamente que la tradición y la escritura son las bases para poder sacar un dogma. No se puede inventar un dogma en cuanto tal, ¿no? Pero por dar un ejemplo, para hablar de la infalibilidad papal tiene que haber ciertos textos de la escritura que hablen, por ejemplo, de un primer papa, mal que mal, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de Simón Pedro empieza en Juan 1:42, por ejemplo, que le cambian el nombre a, digamos, a Pedro, por ejemplo, y si bien fue un sobrenombre, fue un nombre que prevaleció, porque el resto de los apóstoles, a los Bonerges, por ejemplo, les cambiaron el nombre, pero les quedó Santiago y Juan. En cambio, a Pedro le quedó el nombre, por ejemplo, Pedro, Cefas, ¿no? Después, bueno, está la misión en Mateo 16:18, y después está, por ejemplo, en Mateo 10 se lo nombra explícitamente el primero, por ejemplo, ¿no? Y podríamos mencionar que en los Hechos de los Apóstoles Pedro ejerce ese primado. Por ejemplo, es el primero que designan para poder elegir a Matías, no es el que dirige la elección de Matías, es el que dirige, por ejemplo, en Pentecostés, el sermón que convierte 3.000 personas. Después Pedro es aquel que dirige la elección de Esteban, por dar un ejemplo también, ¿no? Pedro es aquel que recibe al primer gentil, al centurión Cornelio, en la iglesia, ¿no? Pedro es el primero que habla ante el Sanedrín, ¿no? Siempre Pedro está nombrado primero entre los apóstoles, e inclusive cuando Juan y Pedro van a la tumba, Juan llega primero, pero espera que Pedro llegue y entre a la tumba. Perdón, siempre se le da la prioridad, siempre el primero. Entonces, eso mostraba que Pedro tenía un papel de liderazgo, ¿no? Y cuando Cristo en Juan 21:15 al 17 le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, eso se refiere al rebaño de Cristo, que en Juan 10 Cristo se presenta como el buen pastor y como su rebaño, ¿no? Se refiere a apacentar el rebaño de Cristo. Lo mismo, por ejemplo, cuando Cristo le dice, en Lucas 22:32 creo que es, ¿no? Cuando le dice ahí, yo he rezado por ti para que tu fe no desfallezca, tú una vez convertido, confirma a tus hermanos. Le habla delante de los apóstoles, habla de confirmar a los hermanos en la fe, ¿no? Entonces, bueno, no es un capricho, ¿no? Digamos, tiene que estar basado en la escritura, todo lo que, directa o indirectamente, porque muchas veces hay palabras que en la escritura no aparecen. Por ejemplo, la palabra Trinidad no aparece como tal. La palabra verbo encarnado no aparece como tal, pero sin embargo está la estructura Padre, Hijo y Espíritu Santo para hablar de Trinidad, por ejemplo. Claro, muy bueno. Es que en realidad mi opinión desde hace mucho tiempo es, tenemos una Biblia, ¿no? Tenemos un canon definido y al final de cuentas, si yo digo que la Biblia tiene 27 libros en el Nuevo Testamento, o soy yo infalible o lo es la iglesia o congregación o la tradición que cuidó estos libros, por ejemplo. Entonces, definitivamente lo más fuerte que tienen ustedes en este sentido es el canon, por lo menos el del Nuevo Testamento, ¿no? Que nosotros al final de cuentas no tenemos el otro. Pero eso me lleva a pensar, o sea, ¿cuál sería la diferencia en sí si yo tengo que reconocer sobre ciertas bases la infalibilidad papal? ¿Cuál sería la diferencia de esto a yo mismo reconocer de la palabra de Dios las bases de mi fe? Ya que
dentro de la palabra se encuentra todo lo que necesito yo para salvarme. Estoy hablando de un sentido filosófico, o sea, pensando y repensando esos asuntos, porque nosotros en el protestantismo no hallamos la manera de ponernos de acuerdo. Y ustedes, a pesar de que están de acuerdo, yo creo, espero no ofender a nadie, que también se sienten con cierta presión de estar de acuerdo. No es que estén de acuerdo, sino que tienen que estar de acuerdo. Y creo que al final de cuentas en la práctica eso puede llegar a ser muy real. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Si yo confío en el Papa, en que está hablando ex cátedra, al final de cuentas estoy confiando en mi propia inteligencia, en mi propia sapiencia, en sabiduría, lo que sea, y yo al final de cuentas tengo la palabra para confiar en esta y bueno, y hacer todo lo que dice que no hay que hacer, los mandamientos negativos, y hacer todo lo que dice que sí hay que hacer, los positivos. Yo ahorita todavía no encuentro una diferencia en sí, o sea, me da como igual quedarme acá, ¿no? Sí, hay un tema que me parece que es importante. Me parece que hay 3 puntos que hay que entender acá, ¿no? Nosotros los católicos no nos sentimos presionados. Yo soy totalmente libre. O sea, los dogmas en la Iglesia Católica son determinados, no todo es dogmático, ¿no? Entonces, ciertamente yo me siento con libertad. Y es más, yo no veo ningún dogma que contradiga ni la razón ni contradiga la fe de nadie en cuanto tal, ¿no? Es decir, los dogmas superan nuestra razón, pero no la contradicen. A mí el protestantismo no me convence más allá de mi fe, ¿no? Voy a hablar como filósofo. No me convence porque hay una promesa de parte de Jesucristo que dice que yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Entonces, hay discusión de cuántas denominaciones hay, ¿no? Si hay, por ejemplo, 60.000 denominaciones, si hay 10.000, si hay 100.000, no sé, no importa. Pero la realidad es que, por ejemplo, en el pueblito donde yo estoy, ya en ese pueblito solo hay 70 iglesias, digamos, ¿no? Distintas. Y hay un pastor casado con otro hombre, por ejemplo, que se dice cristiano. Después hay una pastora casada con otra mujer. Después hay otra pastora que se dice abortista. Después, en fin, como que uno ve que cada pastor es un papa en su iglesia, ¿no? Cada pastor, uno dice A y otro dice Z, ¿no? El caso de la Iglesia Católica, la división no es en los principios nuestros son firmes. Ahora, ¿dónde está la división en la Iglesia Católica? Está en la aplicación de esos principios. Por ejemplo, ¿por qué tenemos católicos LGBT? ¿O por qué tenemos católicos modernistas? ¿O por qué tenemos obispos que son masones? Bueno, porque en la aplicación de los principios estas personas no son fieles a los principios. Nosotros podemos agarrar el catecismo y decir está bien, pero cuando una persona me dice el padre tanto me autorizó a abortar, mira, el catecismo condena el aborto, o el derecho canónico, lo que diga el padre tanto no me importa, es un sacerdote que no es fiel a la Iglesia Católica en cuanto tal, ¿no? Entonces yo al menos veo coherencia en los principios en la Iglesia Católica, cosa que en el protestante uno ve que tiene que, por ejemplo, guiarse más por la conciencia, pero la conciencia también es subjetiva, la conciencia mía no es la tuya y la tuya no es de otra persona, ¿no? Y se pueden contradecir las 3 personas teniendo la misma conciencia que le dice tal cosa. Ante todo, yo veo que, por ejemplo, que la promesa de Cristo no se cumpliría cuando Cristo dice, yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Lo mismo cuando prometió el Espíritu Santo, ¿no? Que justamente les enviaré el Paráclito que les enseñará todo. ¿Cómo el Espíritu Santo se puede contradecir? ¿Cómo el Espíritu Santo le puede decir A y Z? Es decir, o el Espíritu Santo está mintiendo y por lo tanto no es el Espíritu Santo, o la confusión la creamos nosotros los hombres, ¿no? Entonces, esa sería la principal gran diferencia, que si no hay un magisterio, si no hay un papa infalible, se produce un caos doctrinal. Ese es el primer gran problema que yo veo, ¿no? Porque también en 1 Pedro 1:20 y en 1 Pedro 3:16, en 1 Pedro 3:16 dice que ninguna, digamos, profecía es de interpretación privada. Pero después en 1 Pedro 1:20 dice que los indoctos
tuercen las escrituras para su propia perdición, porque en las escrituras hay cosas difíciles de entender, lo dice el mismo Pedro, ¿no? Entonces Pedro dice eso como diciendo, bueno, hay algunos que interpretan la escritura mal, la interpretan mal y por lo tanto la interpretan para su propia perdición. ¿Quién determina, si no tenemos un magisterio, quién determina quién está interpretando la escritura bien y quién está interpretando la escritura mal? Porque si en un magisterio, entonces directamente yo le digo a muchos que creen en la libre interpretación, ya violan el principio de libre interpretación cuando traducen la Biblia. Porque la traducción es una interpretación, o sea, lo que deberían hacer es dedicarse a dar Biblias en griego, o sea, den la Biblia en griego sin interpretarla, sin notas al pie de página y chao. Pero ya cuando la estás traduciendo ya la estás interpretando, ¿no? Entonces, para mí, el gran problema del protestantismo en general, ¿no? Nosotros tenemos el problema interno de la falta de fidelidad de los principios, pero eso es un problema que la Iglesia lo ha tenido siempre y lo ha resuelto siempre, de alguna manera, ¿no? O sea, siempre ha habido herejes en la Iglesia Católica y siempre ha habido una superación, ¿no? De todo eso. Pero los principios han estado siempre firmes. Cuando me refiero a los principios, los dogmas, ¿no? Después, en cambio, en el protestantismo yo lo que veo es el caos doctrinal, que realmente yo no puedo, y además que todo brota de Martín Lutero, que era un sacerdote católico, ¿no? Entonces yo me digo a mí mismo, no puedo creer que por 1517 años el Espíritu Santo haya estado ausente de la Iglesia Católica. En todo caso, el Espíritu Santo estuvo presente en San Francisco de Asís, que él vio el caos moral de la iglesia de su tiempo y buscó cambiar la iglesia desde adentro. Porque en el tiempo de San Francisco de Asís había obispos que se vestían como príncipes, que tenían mujeres, que no eran fieles a los principios. Pero San Francisco dijo, voy a cambiar la iglesia desde adentro, no me voy a separar de ella, ¿no? En cambio, Lutero mismo admitió que con su reforma, eso lo admitió al final de su vida, que con su reforma causó caos doctrinal, porque ya en tiempos de Lutero había habido 10.000 separaciones, no sé si 10.000 es un número ficticio, ¿no? Pero había habido muchas separaciones y todos decían una cosa y otros decían otra, ¿no? Entonces es este el punto principal, ¿no? Si el Espíritu Santo está en la iglesia y si Cristo tiene que estar hasta la consumación de los siglos, tiene que haber un orden en la doctrina. Y no puede haber un orden sin un magisterio, y el magisterio estuvo siempre, inclusive en el Concilio de Jerusalén, que los apóstoles que habló Pedro primero, después Santiago, dijeron, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. O sea, el Espíritu Santo actúa, pero a través de los apóstoles y a través de sus sucesores, ¿no? Wow, bueno, tal vez para finalizar, si todavía tengo tiempo, si no, Sí, otro día. sí, Hay, tenemos 10 minutos. ok, hay varios temas, porque el otro día usted subió a una persona que habló de que es decir, que Cristo no vino a fundar una iglesia, sino un pueblo, sino a redimir a un pueblo. Ese tema es muy interesante, quizá no nos va a dar tiempo, evidentemente, porque se puede demostrar que no es una iglesia, sino que es un pueblo realmente, siempre ha sido un pueblo, no son dos pueblos, sino uno. Pero fuera de ello, los católicos creen, es decir, los católicos tienen fe en que su decisión es correcta o realmente su decisión es correcta y por eso tienen fe. No sé si me di a entender. Es decir, o es de facto o es por antonomasia, básicamente, ¿no? O sea que la decisión del Papa es correcta, ¿a eso te refieres? O sea que tenemos fe. Un católico tiene fe en todo lo que enseña la Iglesia Católica, me refiero a ex cátedra, como usted lo dijo, etcétera. Tiene fe porque esto que enseñan es correcto o porque es correcto esa persona tiene fe. Me refiero al llamado, me refiero al Espíritu Santo Sí, involucrado en la ecuación, ¿no? sí, yo creo que, digamos, las escrituras y la tradición están protegidas en la iglesia. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que Cristo podría haber decidido dejarnos solamente la escritura y dejarnos solamente la tradición, pero Cristo, como sabía que iba a estar todo este caos doctrinal,
Cristo dijo, les voy a dejar un magisterio, ¿no? Entonces, obviamente que la fe es un don. La fe es un don que lo da Dios a quien quiere, como dice San Pablo. Nadie puede decir maldito sea Jesús o bendito sea Jesús. Sí, o sea, cuando uno dice bendito sea Jesús es porque el Espíritu lo guía. A eso lo dice San Pablo, ¿no? La fe es un don, pero ciertamente que la fe es un don que Cristo la da, nos lo da a cada uno de nosotros, ¿no? Y Cristo dejó una iglesia para que ese don sea protegido. Más que nada es eso, ¿no? Por ejemplo, esta falsa dicotomía, bueno, ¿qué es más importante, Cristo o la iglesia? Estamos de acuerdo que Cristo es lo más importante. A un hermano separado, protestante, que me dice, Cristo es más importante que la iglesia. Eso yo lo aplaudo. O sea, Cristo es más importante que la iglesia porque es Dios, ¿no? Ahora, yo siempre la analogía que les pongo es la siguiente. Supongamos que yo estoy con mi papá y le digo, papá, te quiero mucho, pero no te voy a obedecer. O sea, te quiero mucho, pero digamos, voy a hacer lo que yo quiera. Mi papá me va a decir, perfecto, soy tu padre, pero no me estás obedeciendo. En realidad estás haciendo lo que tú quieras, ¿no? Si Cristo quiso fundar una iglesia, que justamente eso es lo que sostenemos los católicos, ¿no? Si Cristo quiso fundar una iglesia y Cristo quiso que le obedezcamos a esa iglesia, porque justamente ahí Cristo le dice a los apóstoles, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Si Pedro fue el primer papa, los apóstoles fueron los primeros obispos, Cristo le estaba diciendo al primer papa y a los primeros obispos, los tienen que escuchar a ustedes, porque escuchándolos a ustedes, me están escuchando a mí, ¿no? Y después, bueno, en concreto, los sucesores de Pedro, primero que está probado que Pedro, según la Escritura, ¿no? Aunque no dice que fue obispo de Roma, no lo dice así, estuvo en Antioquía antes, eso yo lo reconozco, pero está probado que Pedro estuvo en Roma y que murió allí. Al menos la tradición, uno puede ver, por ejemplo, la tumba de Pedro, inclusive hoy en día, que muchos discuten, ¿no? Muchos discuten si es la tumba, si no es la tumba. Lo concreto es que hay bastantes estudios serios, ¿no? Entre ellos el de la Guarducci, que afirman que esa es la tumba y que ahí murió Pedro, ¿no? Pero fuera de ese tema, está el caso del Papa Clemente, en la carta de 1 Clemente 44, creo que es, no sé si mi memoria no me falla, donde cuando estando el apóstol San Juan vivo, San Juan estaba vivo, ¿no? ¿Quién puso en orden a los corintios con un problema doctrinal que tenían entre los presbíteros, el obispo, los laicos? Bueno, fue el obispo de Roma, el Papa Clemente. Lo mismo, por ejemplo, el caso en el año 150 aproximadamente, cuando había una discusión sobre el tema de la Pascua con los obispos del África, el obispo de Roma amenazó a los obispos del África con excomulgarlos. Y justamente ahí San Ireneo le pidió que no los excomulgara, ¿no? O sea, es como que ahí se veía la autoridad de los obispos de Roma en aquel tiempo. Y el mismo San Cipriano, en el de Unitate Ecclesiae, habla de quien se separa de la iglesia, se separa de la cátedra de Pedro, digamos que se separa del mismo Jesucristo, lo dice el mismo San Cipriano. Entonces, dicho todo esto como para un poco concluir mi idea, ¿no? La idea que te acababa de decir recién, ¿no? Yo creo que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo, no por capricho, sino porque cuando uno al menos analiza los santos padres, es cierto que en los santos padres, los discípulos de los apóstoles, ¿no? Es cierto que hay divergencias en algunas cosas, ¿no? Pero sin embargo los papas de los primeros siglos tenían cierta autoridad, digamos, ¿no? Y lo mismo, si vamos al caso, el mismo Pedro tenía autoridad por todo lo que menciona la Escritura, ¿no? Tenía autoridad sobre el colegio apostólico. Dicho todo esto, yo pienso que más bien dicho, respondiendo a tu pregunta, yo tengo fe en la Escritura y en la tradición, interpretadas por el magisterio de la Iglesia porque así lo quiso Cristo. Si Cristo hubiese decidido de manera distinta, bueno, en fin, pero Cristo fue el que quiso fundar la Iglesia, ¿no? Muy bien, bueno. Excelente. Sé que hay más personas esperando, así que yo agradezco el tiempo realmente. Estuvo interesante. Al final de cuentas, también creo que es importante saber alguna información de primera mano, ¿no?
no especularla tanto. Me quedé con el sabor de boca que, pues, que los protestantes no tenemos el Espíritu Santo ni la fe prácticamente por ahí. Pero bueno, doy paso a la siguiente persona y gracias y mil disculpas nuevamente por lo anterior. Y bueno, bendiciones. Yo sí felicito algo realmente. Lo veo una persona diferente. Me parece que la lucha que tiene está eh, nítida. Lamento por ahí que algunos católicos lo estén criticando, según escuché. Es increíble, la verdad, ya es un tema de fanatismo básicamente, pero yo sí aplaudo la lucha pro vida, pro diseño, también sé que es así. Y bueno, por ahí también la sinceridad de algunas cuestiones que quizá otras personas no se atreven a mencionar cuando son realidades que no tiene sentido negar y que yo como protestante tampoco puedo criticar duramente porque pues tampoco es que estemos inmaculados de este lado, ¿no? O sea, evidentemente es así y que Dios nos ayude. Gracias por el tiempo, sacerdote. Y bueno, de pronto nos vemos en otra ocasión si Dios así lo permite. Si Dios así lo permite, así será, ¿no? Y yo creo que mi amigo Horacio Justo, que somos amigos, hemos hablado, ¿no? Y la verdad que yo estoy de acuerdo con él, aunque me mantengo católico porque pienso que esa es la iglesia fundada por Jesucristo, pero pienso que los protestantes y los católicos, me refiero a los protestantes conservadores, ¿no? Nos podemos unir en causas comunes, ¿no? Como te dije la vez pasada, podemos pelear juntos por ejemplo, acá estaba en su momento Kamala Harris, no, perdón, estaba Biden, católico, y estaba Trump, protestante. Bueno, a mí no me gustaban ninguno de los dos, pero yo le dije a los católicos, mejor Trump, porque, digamos, tiene más principios católicos que Biden, que se dice católico, ¿no? Aunque bueno, ahora Trump medio que claudicó en algunas cosas porque el tema de las píldoras abortivas está permitiendo el crimen del aborto por ese lado, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, pero en su momento yo dije, por más que Trump sea protestante, este católico es modernista, Biden está a favor del crimen del aborto, está a favor de la perversa ideología del género. No podemos votar a una persona así por más católico que sea, es más, no es católico, ¿no? Le dije a la gente. Entonces yo pienso que hay ciertas causas en las cuales nos podemos unir. Y Adolfo, yo tengo amigos protestantes. Yo, por ejemplo, me tomo un café con un pastor bautista acá. No soy antiprotestante en cuanto tal, ¿no? Considero el protestantismo un error, sí, pero yo no tengo problema en visitar a mis amigos protestantes, comernos un almuerzo, tomar un café y nos matamos de risa, hablamos de todos los temas. Yo creo que hay muchos temas para conversar y hay muchos temas comunes, ¿no? A mí me parece que la apologética estiércol que muchos promueven ha hecho mucho daño. Entonces, podemos estar radicalmente en desacuerdo, pero podemos, digamos, hablar de esos temas con educación, como lo hicimos hoy, ¿no? Y te vuelvo a agradecer por tu educación porque te juzgué mal también al inicio por los videos que había visto. Y sin embargo, hoy me di cuenta que, bueno, que podemos hablar bien y que podemos tener buenas conversaciones, así que te lo agradezco. No, es una locura total con el tiempo que lleva editar un video. Sí. Yo sinceramente digo que es una locura total estar haciendo esa clase de cuestiones. La apologética realmente se ha ido por un camino desagradable, totalmente ineficiente, creo yo. Y por otro lado, claro, yo estoy en el protestantismo, pero mi canal empezó a crecer un poco. Cuando avisé que guardo Shabbat, se me suscribieron un montón de gente, me dejaron de seguir. Luego empecé a guardar las fiestas y me dejaron de seguir. Me empezaron a seguir unos raíces hebreas y bueno, lamentablemente no estoy de acuerdo con el tema de la circuncisión de la carne. Ya por ahí hice algún trabajito respecto al tema para ver si sí o no. Otra vez me quedé sin gente. O sea, esto es una lucha constante. Y cuando hablo de temas católicos, sin duda alguna,
soy anticatólico en las doctrinas, y yo lo que critico mucho, y que no soy el único, incluso he escuchado católicos criticando eso, es el tema de la imagen, o de una imagen que ya la toman casi como si fuera Dios. O sea, entiendo la veneración. Yo venero a María, a Miriam, la Madre de Jesús, yo la venero, la amo y la respeto, que básicamente esa es la definición epistemológica de la palabra venerar. Pero ya la imagen, ya que llora sangre, ya cuestiones, eso yo lo he criticado muchísimo, pero lamentablemente en las mentes humanas, y yo creo que nos pasa a todos, hay ese sesgo. Si no está de acuerdo conmigo en todo, es mi enemigo. Eso es lo que creemos muchas veces. Y entonces me gusta mucho esa separación que hay entre doctrina y, al final de cuentas, enfoques comunes que podamos tener, porque eso indica mucha madurez. Entonces, yo no soy agradable a católicos ni a protestantes ahorita, pero sí lucho por ser agradable a Dios. O sea, no soy un judaizante, porque yo no guardo Shabbat para salvación, ni negando a Cristo. No guardo las fiestas con sacrificios de animales, sino como conmemoraciones. Digo, hay mucha gente que celebra Navidad. ¿Por qué yo no voy a celebrar las fiestas de Dios conmemorando ese momento, que algunas están en sentido escatológico también? Entonces, por ahí el enfoque evidentemente es diferente, pero sí se me ha etiquetado mucho en ese sentido, pero confío en Dios que le sirvo, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, lo que usted dice es de que un protestante que sirva a Dios conforme a la palabra del Señor, básicamente también es un católico de la Iglesia Universal, por decirlo así, en algún sentido. Eso es lo que entiendo. O sea, Sí, yo no digo exactamente eso. Digo que, por ejemplo, un protestante de buena voluntad está equivocado. Sin embargo, Dios toma en cuenta que tiene ignorancia invencible en cuanto a algunas cosas, y bueno, esa ignorancia invencible, digamos, es la Iglesia Católica, Jesucristo a través de la Iglesia Católica quien podría llegar a salvarlo, pero por su ignorancia invencible, ¿no? El protestante que duda de que su iglesia es falsa y no busca la verdad, ese no se puede salvar, ¿no? Es un poco lo que enseña la iglesia. Y las imágenes, bueno, yo tampoco las adoro, yo también las venero, lo mismo que una persona tiene una foto en el celular, bueno, las imágenes se veneran, pero no se adoran. Eso es un tema como para conversarlo largamente, ¿no? Pero yo también, podríamos decir, considero la Iglesia Católica la verdadera y considero el protestantismo un error, pero rescato de los protestantes una cosa que me parece importante, ¿no? Y esto lo rescaté siempre. Y es el hecho de que, si bien acá en Estados Unidos fueron jueces católicos en su mayoría quien derogaron la ley del aborto, quien quitaron la ley del aborto a nivel federal, fue gracias sobre todo a hermanos separados, hermanos protestantes, que realmente armaron una lucha pro vida muy grande y una lucha contra la ideología del género. Yo admito, por ejemplo, las cosas buenas que tienen nuestros hermanos protestantes, y son cosas comunes, ¿no? Aunque me declaro católico y considero que la verdad está en la Iglesia Católica, y considero el protestantismo un error, sin embargo, en las causas comunes nos podemos unir, ¿no? Y podemos tener una cierta amistad como yo tengo con un pastor bautista, con un pastor metodista. Ahora después hay veces que nos sentamos a hablar temas comunes y hay veces que discutimos temas que estamos en desacuerdo, ¿no? Pero siempre terminamos con un abrazo y terminamos siempre con respeto, ¿no? Ese es el asunto. Pero Adolfo, este espacio está abierto, así que me gustó mucho nuestra conversación, y que Dios te bendiga, y cualquier cosa, aquí estoy. Cuando quieras venir, quieras seguir conversando temas comunes o temas no comunes, acá estamos. El tema abierto que puede quedar para en algún momento sería: Dios fundó o Cristo Dios, porque es Dios, una iglesia, ¿cuándo la fundó? ¿O realmente vino a redimir un pueblo? Y yo creo que ese tema es súper interesante. Conozco algo del tema, no soy el experto, pero sí conozco algo del tema. Y bueno, Con quedamos, mucho no gusto. sé, abiertos.
Sí, sí. La próxima vez que entres conversamos ese tema, con muchísimo gusto. Pero ya vamos 45 minutos, así que te mando un abrazo grande, Adolfo, y bueno, saludos a tus hermanos guatemaltecos, que siempre los quiero mucho y son muy queridos para mí. Tengo varios en mi parroquia. Bendiciones a usted, sacerdote. Gracias. Chao, chao, Dios te bendiga. Chao, chao. Si te gustó el video, por favor. Bendiciones. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, escuchamos bien. ¿De dónde nos hablas? Oh, desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, sí. ¿En qué te puedo ayudar? Sí, era solo una pregunta que siempre le he querido hacer. Tengo que poner la redundancia. Yo soy cristiano evangélico, no denominacional. No soy, obviamente, católico romano. La pregunta es, según las escrituras, ¿cómo o qué necesita la persona para obtener la salvación del alma? La salvación del alma, bueno, Cristo dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre mío, hacer la voluntad del Padre celestial. Solo eso necesitamos, ¿verdad? También la fe en Jesucristo, sí, la fe y las obras, según el libro de Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te demostraré mi fe. Entonces, bueno, para no malinterpretarlo, dice que la salvación es la fe en Cristo, más obras, o las obras son el resultado de mi fe en Cristo. Más bien dicho, lo que dice Santiago es que, los demonios también creen y tiemblan, digamos, ¿no? Por decirlo así, ciertamente que quien tiene verdaderamente fe tiene obras, pero no podemos decir, por ejemplo, bueno, solamente creamos en Jesucristo y después soy un violador, soy un asesino, soy un, tirador de bombas, ¿no? Se supone que también tengo que cumplir con los mandamientos divinos, porque si no cumplo con la voluntad del Padre, no me puedo salvar. Ese es el asunto, ¿no? Claro, porque, claro, sin santidad nadie verá a Dios, eso es obviamente lógico. Entonces, en un caso, porque obviamente yo no soy católico romano, ¿no? Si yo, por ejemplo, rechazo la infalibilidad papal, y también rechazo la Inmaculada Concepción de María, pero creo en Cristo, y mi fe está en Cristo, y bueno, oro y intercedo a Cristo, y bueno, mi fe está en Él. ¿Yo igual me salvo? El tema está que no crees en la iglesia que Cristo fundó. Ese es el punto. Y entonces, desde ese punto de vista, no estás haciendo la voluntad del Padre, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, y acá te voy a explicar un poco lo que ya creo que sabes que enseña la Iglesia Católica, pero por ejemplo, nadie se puede salvar sin Cristo y sin la Iglesia, pero por este motivo, porque Cristo quiso fundar una iglesia. Si Cristo no hubiese querido fundar una iglesia, desde ese punto de vista podrías salvarte de otra manera, digamos, ¿no? Pero yo lo pongo de esta manera. Supongamos que, qué sé yo pertenezco al país Argentina, ¿no? Y estoy en el país Argentina. Y yo digo, bueno, yo soy argentino, pero yo no cumplo con la Constitución. Y bueno, viene la policía y me mete preso porque al no cumplir con la Constitución, ciertamente que voy a terminar en la cárcel por no haber, seguido lo que es la ley, ¿no? En cuanto tal. Entonces, Cristo dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que sigue la voluntad de mi Padre, ¿no? Entonces, la voluntad de Cristo fue fundar una iglesia. Desde ese punto de vista, si tú tienes ignorancia invencible, porque ahí hay dos cosas, ¿no? Está, por una parte, la persona que sabe que la Iglesia Católica es la verdadera y aún así no se quiere convertir, ¿no? Si tú supieras, o al menos tuvieses la duda de que la Iglesia Católica es la verdadera, ¿no? Si tienes la duda o sabes y no te quieres convertir, en ese caso no te puedes salvar, ¿no? Ahora, si tienes ignorancia invencible, la persona, te pongo un ejemplo no de un cristiano, sino de un musulmán que está en Arabia Saudita, ¿no? Ese musulmán no sabe que existe Cristo, que existe la iglesia, no sabe absolutamente nada. Sin embargo, es fiel a su conciencia. Siendo fiel a su conciencia, es fiel a Cristo y es fiel a la iglesia, porque él no dudaría un segundo en convertirse al catolicismo si conociera la verdad, ¿no?
no abraza la verdad porque no la conoce. Bueno, eso se aplica a un musulmán, a un judío o a cualquier otra persona, a ti también, pero donde la persona tiene las dudas si la Iglesia Católica es la verdadera o, por ejemplo, dice, yo sé que la Iglesia Católica es la verdadera y no me quiero convertir. Entonces, en ese sentido, no puede salvarse. Ok, entonces, bueno, básicamente lo que yo puedo percibir y entender de la explicación que me acaba de dar es que prácticamente la salvación del alma de la persona está en Cristo, obviamente, la fe en Cristo, y en la iglesia. Porque si yo no creo en la iglesia, como usted menciona, dice que Cristo fundó, entonces, pues, técnicamente estoy desobedeciendo a Cristo. Exactamente. Pero, bro, de acuerdo a la Biblia, dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que es Jesucristo. Entonces, si también mi salvación depende de pertenecer a una iglesia, pero digamos, si yo mañana digo, me voy a ser católico romano, pero no vivo una vida en santidad, no me sirvió de nada pertenecer a la iglesia, que obviamente usted cree que es la iglesia católica. Yo tengo entendido que por tener mi fe en Cristo, al yo poner mi fe y poner mi vida y negarme a mí mismo y tomar mi cruz, como dice la Biblia, en ese momento soy parte de la iglesia. No por pertenecer a una institución en específico, yo soy parte de la iglesia por simplemente tener mi fe y dedicarme o dedicar mi vida, vivirla para Él, para hacer su mandamiento, como usted bien mencionó, que eso estamos de acuerdo. Entonces, es el único problema que yo podría decirle que tengo, de que si tú me perteneces a esta iglesia, entonces no eres parte de la iglesia. Entonces, hay que partir, sí, te voy a explicar una cosa que por ahí te puede ayudar, ¿no? Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro, Cristo le cambia el nombre, ¿no? Y eso lo hace en Juan 1:42, le pone el nombre Kefas, que es roca. Y justamente le pone el nombre Kefas, y ojo, antes que Cristo le pusiera ese nombre, no se había utilizado el nombre Pedro, como por ejemplo, como nombre común, ¿no? Sino que fue la primera vez que se utilizó ese nombre, Kefas, y es justamente por la misión que Pedro iba a cumplir en Mateo 16:18, ¿no? Que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, yo te daré las llaves del reino de los cielos, bla, 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 bla. Bueno, acá hay una cosa que hay que entender, que en el año 55 el nombre Simón había desaparecido prácticamente. En Gálatas 2:19, San Pablo lo llama Kefas, ya a Simón directamente, ¿no? Y por ejemplo, Pedro es siempre mencionado primero entre los apóstoles, ¿no? Pedro en Mateo 10:2 es directamente mencionado como el primero, ahí directamente. Y él, por ejemplo, es testigo de la resurrección de la hija de Jairo, es testigo de la agonía de Cristo en el huerto, junto con Santiago y Juan, es testigo también de la transfiguración, ¿no? Y por otra parte, Cristo en Lucas 5:3 predica desde la barca de Pedro, por ejemplo, ¿no? Lo mismo si vamos a Lucas 22:32, ahí podemos decir que Cristo delante de los apóstoles le dice a Pedro, tú una vez convertido, confirma a tus hermanos. Se entiende, confirma a tus hermanos en la fe, ¿no? Lo mismo en Lucas 24:34, podemos decir que Cristo se le aparece primero a Pedro antes de aparecerse al resto de los apóstoles, ¿no? Y podemos, por ejemplo, mencionar que en Juan 21:15-17, Cristo dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces, desde ese punto de vista, Juan 10, ¿a qué se refiere con corderos, ovejas? Al rebaño de Cristo. Y justamente Pedro ejerció esa función desde el inicio, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pedro es el primero que predica el discurso de Pentecostés, ¿no? El primero que predica el discurso de Pentecostés. Después es el que convierte 3.000 personas allí, es el que dispone la elección de Matías, es el que dispone la elección de los diáconos, entre ellos Esteban. Después es aquel que llama al primer pagano a la Iglesia Católica, el centurión Cornelio, se convierte al primer pagano, ¿no? El primero que habla ante el Sanedrín, el primero que, por ejemplo, habla también en el sínodo, en el concilio de Jerusalén, ¿no? Como que Pedro ejerció todo esto que Cristo le había confiado,
y también sus sucesores. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del Papa Clemente, del obispo Clemente, digamos, romano, cuando hubo un problema en Corinto, que estaba el apóstol San Juan vivo, ¿no? ¿Quién resolvió ese problema entre los presbíteros, entre el obispo y también, por ejemplo, entre la gente de allí? Lo resolvió el obispo de Roma, el Papa Clemente. Lo mismo si vamos al caso San Ireneo, y San Ireneo estamos hablando de los años 150, 200, ¿no? Cuando hubo un problema con los obispos de Asia, ¿no? Que justamente los obispos de Asia querían celebrar la Pascua en cualquier otra parte, o más bien dicho, de cualquier otro modo, el obispo de Roma, el Papa Víctor, los quería excomulgar, y San Ireneo le manda justamente una carta diciendo: no los excomulgues tan rápido, espera un poquito, ¿no? Y podemos también, por ejemplo, mencionar otras cosas, pero también Cristo, una de las cosas que le dijo a los apóstoles es: quien a vosotros escucha, a mí me escucha, ¿no? Entonces, no es solamente, con todo lo que acabamos de decir, ¿no? No es solamente creer en Jesucristo, es creer también en la iglesia que él fundó, porque acá también San Cipriano, del año 200, ¿no? Una de las cosas que dice San Cipriano es: en de unitate ecclesiae, quien no guarde esta unidad de Pedro, ¿va a creer que mantiene la fe? Quien se separa de la cátedra de Pedro, sobre el que fundó la iglesia, ¿puede confiar que está en la iglesia? Entonces, bueno, yo entiendo todo lo que me estás diciendo, pero yo no puedo creer que solo sea la fe en Jesucristo, ¿no? Yo creo que también hay que creer en la iglesia que él fundó, porque eso fue lo que él mismo mandó, por otra parte, ¿no? Bueno, lo digo que, bueno, por todo lo que escuché, usted me llamó la atención algo poderosamente. Dice que Jesús le cambió el nombre a Pedro. Por lo que yo leo en las escrituras, no dice que le cambió el nombre, dice que le puso por sobrenombre el término Pedro. Cuando uno le cambia el nombre, podemos ver el ejemplo de Abraham. A él le cambió el nombre literal, a Jacob, a él le cambió el nombre, pero cuando se refiere a Pedro, fue que le puso por sobrenombre, en realidad no le cambió el nombre. Todas las cosas que usted me dijo, por lo menos los textos bíblicos los acepto todo porque es bíblico, pero según Efesios 2:20 debemos fundamentarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya de ahí para allá, todos los que se llamen padres apostólicos o que vinieron después de los apóstoles, eso para mí viene a ser como secundario. Y no encuentro tampoco en la Biblia un texto bíblico que diga que tengo que mi fe en Cristo. Y obviamente cuando yo digo creer en Cristo, eso abarca y es mucho más amplio, no solamente creer y ya, claro, yo estoy de acuerdo. Por eso dice que en aquel día muchos le dirán Señor, Señor, pero él le dirá yo no te conozco. Cuando yo digo creer en Cristo, es sus mandamientos, creer todo lo que él nos enseñó. Pero no veo un texto bíblico que diga cree en Cristo y en su iglesia. No, al yo creer en Cristo, y solo estoy dando mi perspectiva, ¿no? Yo ya soy parte de la iglesia y no depende de yo pertenecer a una institución religiosa en específico, porque lo que me hace iglesia es mi vida, mi forma de tratar a los demás, mi forma de comportar, mi forma de hablar. Si yo de verdad honro a Dios con mis actitudes y mi vida entera, y creo que usted es uno que sabe que muchas personas, y lo digo con mucha vergüenza, católicos, evangélicos, que no se comportan de la manera más cristiana. Y yo personalmente tengo un canal que trato de demostrar que se puede tener un diálogo sin tentar de acuerdo, pero sin necesidad de decirnos sectarios, ni tú eres un idólatra. No, yo te puedo decir, yo creo que lo que tú practicas es idolatría, pero buscando sacarte del error, como también yo espero que la persona que habla conmigo también tenga esa actitud. Yo creo que el diálogo sería mucho más ameno y siempre orar que Dios nos revele la verdad, porque lo que sí tenemos en común es que los dos creemos en Jesucristo. Solamente hay otras cosas que obviamente, hablando con cualquier persona de cualquier otra denominación, pues vamos a tener desacuerdos, pero no hay necesidad del ataque, ¿no? Entonces, por eso le quiero hacer esa pregunta. Y obviamente todo lo que usted me dijo, yo lo conocía, pero obviamente bajo mi perspectiva es que mientras yo tenga mi fe en Jesucristo y trate de tomar mi cruz y cumplir sus mandamientos, pues yo soy parte de la iglesia, esté donde esté, y por eso me garantiza mi salvación, ¿no? Eso, no me Sí. gracias.
Mira, ante todo te agradezco por ser respetuoso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú no eres un sectario como, por ejemplo, lo pueden ser otros, ¿no? En tu caso, yo al sectario lo califico como el anticatólico, sobre todo, ¿no? En tu caso pienso que está cerrado, ¿no? Pero sin embargo, estás cerrado tú. Sin embargo, yo te respeto como persona y me caes muy bien. En cuanto al trato, me parece que tienes muy buen trato. Yo estaría en desacuerdo con que Cristo no le cambió el nombre, porque San Pablo lo llama Kefas, no lo llama más Simón. De hecho, eso está en 1 Corintios 15:5, 2 Gálatas 2:19. Le cambió el nombre y le cambió el nombre justamente por la misión que tenía. Pero hay varias cuestiones que resolver acá, ¿no? Porque, por ejemplo, tú me citas la escritura, perfecto, pero por ejemplo, hay dos cosas que yo, si no recurrimos a la Iglesia Católica, ¿no? Hay dos cosas que yo, por ejemplo, tengo la dificultad de resolver, ¿no? Y al menos ninguna persona evangélica o ninguna persona protestante me pudo dar una respuesta, digamos así, oportuna, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo demostramos que la Biblia es palabra de Dios sin recurrir a la Iglesia Católica? O, por ejemplo, ¿cuál era la institución o cuál era la iglesia que, digamos, que existía en tiempos de Jesucristo si no era la Iglesia Católica? Yo tengo todo un tratado mostrando que Constantino no fue el fundador de la Iglesia Católica. No quiero llegar a ese punto por el momento porque si no podríamos estar 2 horas, ¿no? Escribí 40 páginas mostrando que eso no es así, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es otro punto. A lo que yo voy, ¿no? No vayamos tanto a lo de la iglesia, porque la iglesia es algo que tú no aceptas. Siendo cristiano no denominacional, entiendo que no perteneces a ninguna iglesia ni perteneces a ninguna institución. Entonces, por lo tanto... No, sí me congrego, solo para dejarlo claro. Sí me congrego en una iglesia que es no denominacional, cristiana evangélica. Ok, no denominacional, perfecto. Pero vayamos al tema de la escritura. ¿Cómo resolvemos que la Biblia es palabra de Dios, por ejemplo, y sin recurrir al texto que siempre recurren, ¿no? 2 Timoteo 3:16. Ahí ese texto es complicado, ¿por qué? Porque dice, toda escritura es inspirada por Dios, bla, 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 bla. Está bien, pero el Apocalipsis no fue escrito todavía, tampoco fue escrito, digamos, las cartas de San Juan. Y también al inicio la iglesia tenía dudas, por ejemplo, sobre el pastor de Hermas, sobre el libro de Enoc, sobre el libro de los jubileos, sobre el testamento de Leví, sobre el libro de María Magdalena, sobre el libro gnóstico de Tomás. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo lo podemos saber? Ok, me imagino que la pregunta viene, ¿cómo yo sé que la Biblia es palabra de Dios sin tener a la Iglesia Católica, verdad? Esa es la pregunta. Claro, exactamente. Bueno, obviamente, hay que ser sinceros, ahí tiene que haber un gran grado de fe, obviamente. Y obviamente también otra prueba que yo podía darle es mi vida, ¿no? Nadie puede decir que algo es cierto si no lo ha comprobado o no lo ha probado. Yo trato de vivir lo que ese libro dice y pues todo lo que dice ahí se cumple, es verdad, esa es una. Y segundo, obviamente cuando uno lee los libros de la Biblia, los que son considerados canónicos, obviamente, yo entiendo que la Biblia católica tiene más libros que la Biblia evangélica. Hay un testimonio interno y solamente una persona apasionada de verdad, que de verdad le interesa y que estudia a profundidad las escrituras, pues va a verlo. No voy a usar el texto que usted me dijo, obviamente, de Timoteo, pero hay muchos otros textos que me dicen a mí que es palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan dice, estas palabras son ciertísimas, se han escrito para que creáis. Ese eh, es un argumento que dice para qué está la escritura. Primera de Corintios, no penséis más allá de lo que está escrito, no vaya a ser que algunos de ustedes se envanezcan unos con otros. Cuando uno piensa más allá de lo que está escrito, la Biblia dice que te puedes envanecer. Y la Primera de Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Cuando dice tenemos, obviamente yo interpreto que es ellos, los apóstoles. Y eso compagina perfecto con el texto que ya le di de Efesios 2:20. Nuestro fundamento y donde debemos edificarnos es en los apóstoles y profetas. Todo lo demás, obviamente, mi humilde opinión, es secundario. Son opiniones, se pueden aceptar, nos pueden ayudar, como no nos pueden ayudar. Entonces, si los apóstoles mismos dicen que
ellos tienen la palabra profética más segura, y independientemente si algunos libros no se habían escrito, él ya dijo que ellos tienen la palabra profética más segura. Y yo creo que cuando Dios inspiró eso, porque Pedro lo aclara, que la escritura no vino por pensamiento humano, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios, para que la gente sepa que lo que ellos escribieron no es de ellos. Y obviamente Pedro corrobora las cartas de Pablo, Pablo corrobora las cartas de Pedro, y bueno, esa es la mejor manera rápida, porque como usted dice, podríamos tener, es un tema muy interesante hoy, y podemos estar ahora acerca de eso. Sí, te voy a decir algo. Justamente cuando Pedro escribió, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, las cartas de San Juan no habían sido escritas, o sea que Pedro a qué escritura se refería, ¿no? Y después está el punto que, por ejemplo, el mismo Juan en 21:25, Juan 21:25 dice, muchas cosas Cristo dijo e hizo que no están contenidas en este libro, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si vamos a 2 Timoteo 2:2, ¿no? Dice, lo que escuchasteis de nosotros, ¿no? Transmitidlo a otros hombres que sean capaces de enseñar, ¿no? Lo mismo si vamos al caso 1 Tesalonicenses 2:15, ¿no? Ahí dice, os alabamos, hermanos, porque habéis acogido nuestras palabras no como palabra de hombres, sino palabra de Dios. Y justamente está hablando de que hablaban oralmente, no que escribían, ¿no? Lo mismo dice 2 Tesalonicenses 3:16, dice, os recomendamos, hermanos, que os alejéis de todo hermano que no vaya según las tradiciones que le heredaron de nosotros, ¿no? Algo parecido dice en 1 Corintios 11:1-2, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ante todo, la escritura no solamente habla de una palabra escrita, sino de una palabra oral, pero el punto es el siguiente, ¿no? Que realmente tampoco la escritura, todos esos textos que acabas de mencionar, tampoco delimitan, bueno, son 46 libros del Antiguo Testamento, son 27 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Y por ejemplo, del año 30 al año 55 no había nada escrito, o sea, se dice que lo primero que se escribió fue el Evangelio de San Marcos, ¿no? Lo primero que se escribió. Bueno, en fin. Pero, por ejemplo, 25 años que no hubo nada escrito. Y los primeros 4 siglos, prácticamente había santos padres que usaban el Pastor de Hermas, había otros que no lo usaban. San Jerónimo, San Agustín discutían que los hechos de los apóstoles fuesen realmente inspirados, ¿no? Es decir, uno ve que realmente no había una escritura fija, entonces no había algo determinado, ¿no? Entonces me dices, sí, bueno, tengo que tener fe en la escritura, pero los musulmanes también tienen fe en el Corán, digamos, si vamos al caso, ¿no? Después hay otros que tienen fe en el libro de Veda, hay otros que tienen fe en los libros sagrados de la India, ¿no? Hay otros que tienen fe en el libro del Mormón. Entonces, como que todo lo que acabas de decir tampoco responde a la pregunta de cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Si realmente no recurrimos, por ejemplo, al Sínodo de Roma en el 382, ¿no? Al Concilio de Cartago, al Concilio de Hipona, si no recurrimos a quien formó la Biblia por ese lado. Pero dicho todo esto, yo sé que realmente es difícil ponerse de acuerdo en estos puntos, ¿no? Yo lo que le dije a todos mis hermanos que no son sectarios, ¿no? A todos los hermanos evangélicos, lo que les dije es lo siguiente, si alguno me puede probar sin la Iglesia Católica que realmente la Biblia es palabra de Dios, bueno, perfecto, ahí puedo empezar a plantearme otras cosas, pero ninguno ha podido hasta ahora, ese es el asunto, ¿no? Pero yo te agradezco una cosa, amigo, una cosa que te la quiero agradecer y de corazón, ¿no? Fuiste muy, pero muy respetuoso. Y yo creo que eso es importante y estoy súper de acuerdo contigo. Si pudiésemos tener estos diálogos, ¿no? Estos diálogos así que uno dice, bueno, son diálogos respetuosos, son diálogos que realmente enriquecen, ¿no? Y no, por ejemplo, los insultos que a veces uno escucha de acá, uno escucha de allá, ¿no? Yo también promuevo la apologética sana, no promuevo la apologética agresiva, ¿no? Yo también. Te agradezco realmente por tu educación desde ese punto de vista. Me permite, ya para terminar, solamente añadir un punto y de ahí si quiere, porque imagino, no sé si tiene más gente, yo me imagino. Sí, sí. Como usted dice que no hubo alguien que le pudo responder la respuesta, que obviamente no le complació o no lo
¿cómo es, cómo es la palabra? No lo convencí de que, o no le probé que la Biblia es palabra de Dios sin necesidad de Iglesia Católica. Bueno, estoy seguro que usted lo tiene que saber. Hubo un personaje en la historia, Marción de Sinope, estamos hablando aproximadamente del año 140 o 150, 140, 150 después de Cristo, que obviamente usted sabe la historia. Hizo su propio corpus. Prácticamente él quitó todos los libros donde habla como el Dios castigador, el que manda hacer esto, y solo dejó los libros que hablan del amor, la misericordia, y decía que esa era la Biblia. Prácticamente esa fue la primera Biblia que se hizo. Pero la iglesia primitiva, que yo me imagino usted le llama, pues que la católica, yo le llamo iglesia primitiva, ellos, como si no sabían que libros eran inspirados o no, ¿cómo es que les jalaron las orejas y lo pudieron corregir? Decir, Marción, no, eso que tú estás diciendo que es la Biblia o ese corpus que tú acabas de formar, eso no es así. Hay muchas cartas, porque eliminó cartas petrinas, cartas paulinas, muchas. Y obviamente muchas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es que lo corrigieron si ellos no sabían cuáles eran inspirados y cuál no? Eso es lo único. Lo corrigieron porque había sucesores de los apóstoles. Había un sucesor de Pedro y había sucesores de los apóstoles. De hecho, San Ignacio de Antioquía, es uno de los sucesores de los apóstoles que habla de la iglesia de Roma, que preside en la caridad a todas las demás iglesias. Pero además, había muchos santos padres, ¿no? Que, por ejemplo, que sostenían tanto el pastor de Hermas y lo citaban como algo inspirado, o por ejemplo el libro de Enoc, o por ejemplo el libro de los jubileos, ¿no? Pero realmente nosotros no decimos en la Iglesia Católica que fueron los santos padres los que decidieron sobre el canon, ¿no? Lo que nosotros decimos es que fue la Iglesia, justamente, que la Iglesia se sirvió de los santos padres, se sirvió de los sucesores de los apóstoles. Pero así, por ejemplo, como en el Concilio de Jerusalén, ¿no? Los apóstoles dijeron, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, ¿no? Que no hay que circuncidar más a los cristianos, y lo otro. También, digamos, el Espíritu Santo inspiró a los sucesores de los apóstoles para poder, a los concilios, por ejemplo, firmados por Roma, para poder determinar cuál es el canon, ¿no? Entonces, lo de Marción, sí, Marción es un hereje y se podía determinar las herejías por quién era un legítimo sucesor de los apóstoles y quién no, por ejemplo. Así como se lo pudo condenar también a Arrio en el Concilio de Nicea, por dar un ejemplo, ¿no? Pero te entiendo el punto, ¿no? Yo lo que te pido que pienses, ¿no? Es lo siguiente, que me parece que es importante. Ante todo, la iglesia primitiva. Sí, la iglesia primitiva, yo lo entiendo, pero es muy general la iglesia primitiva. Porque, qué sé yo, los ortodoxos y los católicos, sí, brotamos desde Jesucristo, ¿no? Eso está más o menos probado. Ahora, iglesia primitiva, ¿no? No estaban los bautistas, no estaban los luteranos, no estaban los metodistas, todo eso viene después de la Reforma, ¿no? Ni tampoco estaban los cristianos no denominacionales en ese momento. Entonces, yo lo que te diría es que lo pienses al menos desde ese punto de vista, ¿no? Cuando uno tiene que identificar cuál es la iglesia de los apóstoles, ¿no? Bueno, en fin, yo no encuentro todas las iglesias que fueron construidas después de la Reforma, desde ese punto de vista, ¿no? Claro, precisamente por eso yo soy no denominacional, porque en las escrituras yo solo veo cristiano, ¿no? Y eso es lo que yo prefiero o elijo llamarme. Y evangélico porque predico el evangelio. Si predico el evangelio, pues soy evangélico, claro, solo eso. Bueno, te comprendo. Tu tiempo, ¿Cómo es tu nombre, amigo? Luis. Luis. Perdón, es el nombre de mi canal, sí, es Luis. Sí. Mira, te quiero dar las gracias, desde ya que esta es tu casa, acá eres siempre bienvenido. Si quieres también venir a hablar, por ejemplo, de temas comunes, a mí me encanta, por ejemplo, hablar a veces, por ejemplo, de cosas como el aborto, ¿no? De decir, bueno, a ver, condenemos el aborto, condenemos la ideología del género. Hay veces que es bueno sacar temas comunes, ¿no? Y hay veces que es bueno debatir este tipo de cosas, ¿no? Pero yo te agradezco muchísimo porque la verdad se probó, y yo creo que la gente es bueno que lo vea, ¿no? Se probó que se puede conversar sin faltar al respeto, ¿no? Claro. Así que, Luis, mil gracias, ¿no? Mil gracias por haberte conectado y rezamos el uno por el otro, ¿no? Dios te bendiga. Oh, y acuérdate, yo también comparto algo. Yo no soy anticatólico, soy anticatolicismo. O sea, yo
trato de atacar la doctrina, no a la persona, que eso es lo que muchos tienen que aprender, y eso lo vi también de usted, y también lo felicito, que se mantenga en esa línea. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Bendiciones, bye bye. Bendiciones. Correcto, yo ataco el protestantismo. Yo creo que la verdad está solamente en la Iglesia Católica y no fuera de ella. Yo ataco el protestantismo, pero no al protestante individual, ¿no? Así que me pareció una conversación muy, pero muy interesante, ¿no? Al final, Nena Valencia se fue. Estaba viendo, la iba a hacer pasar al final, pero bueno, recemos por Luis. Y sí, gente, yo lo que digo es, yo estoy convencido de que la única iglesia verdadera es la católica y las demás son falsas, pero yo no ataco a la persona, yo ataco el error, ¿no? Y creo que acá esto se ha visto de manera radical que uno está atacando el error, no a la persona, pero me encantó esta charla con Luis, sinceramente. Espero que todos la hayan disfrutado. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.